No os voy a hablar de leyes, no hay ni un artículo hoy que os vaya a leer. Esto para mí es un poquito incómodo porque yo me manejo mejor en las leyes. Vamos a hablar de otras cosas y de cosas aparte que yo creo que nos van a interrogar a nosotros mismos como personas, porque sí que nos van a poner a veces, nos van a plantear ciertas preguntas. Vamos a hablar de derecho penal, de justicia penal. De lo que tenemos ahora, de lo que sabemos en la actualidad, pero no desde el derecho. Vamos a llevarlo un poquito más a una parte más humana. Lo que tenemos ahora, ¿no?, o lo que estamos viviendo en los últimos tiempos y casi en escalada y sin medida, ¿no?, es una utilización desmesurada del Código Penal, ¿vale? Parece que sea la solución a cualquier conflicto social. Tenemos más delitos, porque se tipifican, ¿no?, se tipifican más delitos, más pena y más duración de esa pena. Siempre, aparte, los discursos, ¿no?, políticos llevan a eso, ¿no?, a que esto nos va a dar más seguridad cuando no tenemos nunca esa percepción, va a disminuir la criminalidad y eso tampoco parece que esté dando resultado, y nosotros vamos a tener, y nosotras, más confianza en la administración de justicia. Pero ¿qué sucede? Que al final lo que tenemos, la realidad que tenemos, es que eso no sucede y que la persona presa sufre unas consecuencias destructivas, porque la cárcel es muy destructiva, y aparte se desatiende durante todo el procedimiento penal a la víctima. Vamos a seguir avanzando. Mirad, esto seguimos igual que siempre, año tras año, año tras año. Esto es una comparativa de la tasa por cada 100.000 habitantes que tenemos de personas encarceladas que tenemos en toda la Unión Europea. Somos el segundo país con más personas presas, con más personas encarceladas de la Unión Europea. Y Cataluña está por debajo de Francia y Portugal, está solo Cataluña. Creo que estamos en, que es uno de las cifras más bajas que yo he visto, pero aún así estamos todavía en ese porcentaje. 7.746 personas presas a día de hoy en las cárceles catalanas. Y no se corresponde con, es que aquí en España se cometen muchos delitos. No. A ver, un momento que me voy al anterior. Me he hecho una chuleta para no olvidarme de nada, En la actualidad tenemos que el sistema penal supuestamente cumple unas funciones. ¿Qué funciones son esas? La función es la disuasoria, ¿de acuerdo? Que digamos, yo voy a matar a una persona y pienso, uy, no, que me pueden caer 20 años de prisión, ¿vale? Y entonces no cometo ese delito porque no tengo ahí la amenaza de la cárcel. Luego tenemos otra finalidad que sabemos cuál es, que es que la pena de prisión sirve para reinsertar y reeducar. Y luego tenemos, sí, ya dicen con la cabeza, sí, así. Luego hay otra función que cumple el sistema penal, que es la pura retribución. La pura retribución. Y eso está reconocidísimo, ¿de acuerdo? Es, digamos, inhabilitar a la persona que ha cometido ese delito. Quien la hace, la paga. Quien la hace, la paga. ¿Y podemos ir más allá de quien la hace, la paga?
Porque en la actualidad tenemos que las víctimas en el proceso penal son personas que sirven únicamente como prueba de cargo, ¿vale? Tienen que ir a declarar un montón de veces a policía, un montón de veces en el juzgado, contestar las preguntas de fiscalía y del abogado. En el mejor de los casos, reciben una indemnización económica. Si la persona que ha cometido el delito tiene solvencia económica. Porque en la mayoría de los casos, todos conocemos a personas presas, no son precisamente personas que tengan solvencia económica. Y eso que se les aprieta mucho para que paguen la responsabilidad civil del delito, ¿no? Porque si no pagan la responsabilidad civil del delito, no hay tercer grado. Si no hay tercer grado, no hay libertad condicional. Uy, qué maravilla. ¿Me oyeis de ahí? Sí, ¿no? Vale. Ahora madre mía. Vale. Pues eso, en lo mejor de los casos, una retribución económica. Eso en lo mejor de los casos. Porque normalmente a veces lo que sucede es que si se llega a juicio, la persona se presenta allí, le piden el carnet, se está un ratito esperando y sale el secretario judicial o la secretaria judicial y le dice, mire, el fiscal y el abogado han llegado a una conformatoria, usted se puede ir a su casa. Y no te enteras de qué pasa con esa persona, no sabes cuál va a ser el resultado, no recibes ninguna explicación, no te acogen, no te escuchan, se limitan a este es el delito, este es el culpable, esta es la pena. Tus necesidades como víctima, nadie las escucha en un proceso penal. No sé si habéis sido víctima de algún delito. ¿No? ¿No? Bueno, eso es una suerte. Pero si no, realmente el proceso penal es un maltrato para la víctima. Es un maltrato. Por la parte del delincuente. El delincuente se va a enfrentar a un proceso y a una pena incierta en el tiempo. Diréis, no, Laura, la pena privativa de libertad es acotada. Sí, es verdad, es acotada. Dura 10 años, 5, 3. Pero lo que no sabemos, y lo que tampoco sabe la persona que comete el delito, es qué consecuencias va a tener para su salud física y para su salud mental la pena de prisión y sobre todo para su entorno. Todas las relaciones que se van a romper. O sea que es un futuro incierto. Eso es lo que tenemos y eso es lo más utilizado. ¿Y qué alternativa hay? La justicia restaurativa, que es muy nueva. Todos, justicia restaurativa, os sonará más mediación, ¿no? Que es lo que hablaba el padre José María. La mediación como un proceso de diálogo, ¿no? Para tratar los conflictos. ¿Eso se puede llevar al ámbito penal? Sí. ¿Se hace? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿De qué nace toda esta justicia, todas estas ganas de darle la vuelta a este sistema tan punitivo? Mirad, el nacimiento, yo voy a ir mejor con esto, no. A ver, aquí, ay, para atrás, aquí. Nace de una preocupación por humanizar el sistema penal, por aliviar el sufrimiento que provoca el delito y todas sus consecuencias, y también por la manifiesta incapacidad que tiene el sistema penal de cumplir sus funciones. Todo esto lo han conseguido o lo han puesto en marcha movimientos de defensa de los derechos fundamentales de las personas presas.
sabiendo que la solución no es la cárcel, la solución al delito no es la cárcel, y también y sobre todo personas que defienden los derechos de las víctimas. Aquí, en la primera experiencia que hay de justicia restaurativa, ¿vale? Es en el año, os lo voy a decir ahora cuando lo vea, ¿eh? Es en el año 90, en Cataluña. Fuimos la primera comunidad autónoma que empieza a utilizar este sistema de justicia restaurativa, la mediación. Existe la mediación, es un método, la mediación. Hay otros métodos. Hay uno que no me gusta el nombre, pero se llama así, círculos sentenciadores. Y hay también otros que son pues entre la comunidad, ¿vale? Círculos restaurativos, que se dicen. Pero hay unos que se llaman sentenciadores, fea la palabra. Aquí nace en el 1990. Se empieza en justicia juvenil. En adultos, en el 93 en Valencia. Son las primeras experiencias en un juzgado de instrucción súper residual. Y en Cataluña existe para adultos desde 1998. Ya llevamos unos años. Pero vamos a ver qué es qué entienden, no hay una definición estanca de justicia restaurativa, pero es qué entienden por justicia restaurativa, qué se entiende. Se entiende como la filosofía o el método de resolver los conflictos, que atiende prioritariamente a la protección de la víctima y al restablecimiento de la paz social mediante el diálogo y el encuentro personal entre los directamente afectados, entre la víctima y quien comete el delito. Con la participación, puede darse o puede no darse, de la comunidad cercana, que participen, por ejemplo, familiares de la víctima o familiares del delincuente, puede darse. Con el objetivo de satisfacer de modo efectivo las necesidades puestas de manifiesto por las partes, devolviéndoles una parte significativa de la disponibilidad sobre el proceso y sus eventuales soluciones, y procurando la responsabilización del infractor y la reparación de las heridas personales y sociales provocadas por el delito. Suena bien, ¿verdad? La justicia restaurativa propone la superación de la justicia punitiva, de eso de me importa el infractor, el delito cometido y la pena impuesta, la averiguación del delito. Personalización frente a un montón de burocracia, el encuentro personal, la escucha, el diálogo. Respeto y atención a la víctima. Esto a mucha gente le sorprende muchísimo, como dice, cómo la justicia restaurativa puede ser más respetuosa con la víctima que una justicia vengativa, retributiva, pero es así. Posibilita la participación de la comunidad. Es lo que hemos visto que da cierta devolución de la respuesta al delito a los protagonistas. Por lo tanto, se ensancha el abordaje del delito y se ensancha también las soluciones que se dan al delito. No hay algo que sea como el Código Penal, ¿no? Pues pena de multa, trabajos en beneficio de la comunidad, pena de prisión, inhabilitación especial para ejercer esto y esto. Aquí se va a dar respuesta a las necesidades de la víctima. Diálogo frente a incomunicación, reparación, conciliación y responsabilización. Mirad, durante el año 2020, aquí en Cataluña, el año 2020 no es significativo de nada, pero es la última memoria que tenían
porque nos pasamos como medio año encerrados y encerradas. Pero bueno, aún así, en Cataluña se hicieron 2.170 procesos de reparación penal. Y se iniciaron 2016. Esto es un porcentaje, parece que 2.000, es súper poco, es muy poquito todavía, es muy poco todavía. Os cuento, de los 2.170 programas finalizados, ¿vale? Se han llevado un proceso restaurativo, ¿de acuerdo?, en 1.016. Mientras que 990 no fueron viables y en los 245 restantes se ha hecho un proceso de reparación a la víctima. Los acuerdos van desde el económico hasta el material, la realización de algún tipo de actividad. El más, y sorprende muchísimo, yo cuando lo miraba me sorprendía muchísimo, el que más sorprende es el restablecimiento relacional, de relación entre el agresor y la víctima. Y luego también hay un tema de reparación moral. Pero es que el tema de moral y relacional va por encima del económico, del material o incluso de el hacer una actividad. Porque yo siempre pensaba, bueno, si yo fuera víctima de un delito, ¿no?, y me plantara delante del delincuente, la primera pregunta que me haría, eso sí, y que necesito saber, es el por qué. Que el por qué, esa respuesta no me la va a dar el proceso penal. ¿Por qué? Pero luego piensas, ¿qué necesitaría yo? Pues no sé, pues si me has robado el móvil y el bolso, pues pensaba yo, que me pague el móvil y el bolso, ¿no? Puramente económico. Y luego veía las estadísticas y veía, jolines, pues si el que más se da es un tipo de reparación de relación o moral por encima del económico y el material. Y a mí al menos me sorprendió. De los procesos que no han sido viables, y esto también sorprende, por la no voluntad de la víctima, porque claro, cuando vas a hacer este tipo de proceso, este tipo de mediación, tiene que ser totalmente voluntaria por ambas partes. Pues sorprende que porque la víctima no ha querido, han sido en 343 casos. Si no han localizado al infractor, la víctima solicita este proceso penal, pero no encuentran al que cometió el delito, esto se ha dado en 135 ocasiones. Por la no voluntad de la persona que cometió el delito, 109 casos. Es menos de la mitad que las víctimas. Porque no han localizado a la víctima, que esto también sucede, 61 casos, y por la falta de voluntad de ambas partes, 58. Pero normalmente es por la negativa, suele ser por la negativa de la persona afectada por el delito. Avanzamos. Tipos de delitos en los que se da la mediación. Y esto también sorprende muchísimo. Porque la mayoría de delitos son contra la libertad, son amenazas y coacciones, ¿vale? Aunque los delitos contra la libertad son muchos. Entran los secuestros, entran incluso las torturas físicas, que pensamos en centros penitenciarios, pero se trata aquí contra la libertad, coacciones y amenazas. Lesiones. Se han hecho mediaciones con delitos de lesiones, contra el patrimonio, robos, hurtos. Otro tipo de delitos de relaciones familiares, 8, contra el orden público, 7, porque se hacen mediaciones incluso con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con policía.
contra el honor, contra los derechos fundamentales. Sorprende muchísimo que contra la libertad sexual se hayan hecho 3 procesos de mediación. Contra la intimidad 3 y contra la administración de justicia también 3 procesos. O sea que se puede... Aquí en Cataluña hay solo un grupo de delitos en los que está prohibido realizar mediación, que son los delitos de maltrato hacia la mujer y agresiones hacia la mujer. Dicen por la desigualdad de las partes, porque sí que es verdad que se ha dado todo un proceso de manipulación hacia la mujer en el que puede ser peligroso llegar a hacer este tipo de procesos. Hay personas que lo defienden. A mí me cuesta verlo, pero hay personas que lo defienden. A modo de resumen, la justicia restaurativa propone devolver el protagonismo a las necesidades de la víctima, responsabilizar a la persona que cometió el delito, apostar por la sociedad. Se concibe el delito como un problema social de todos y propone la minimización de la violencia y el dolor. ¿Por qué? Mirad, aquí os he hecho un cuadro comparativo que se ve mejor. ¿Cómo se concibe el crimen en la justicia que todos sabemos? ¿Vale? Pues es una categoría jurídica, es una violación de la ley. La justicia restaurativa ve el delito como un acto lesivo a la persona y a la comunidad. El control de la criminalidad es la función principal del sistema penal. La justicia restaurativa, ¿cómo lo ve? Como una obligación de la comunidad. El compromiso del infractor en la justicia que tenemos ahora, pagar la multa, la responsabilidad civil, cumplir la pena. La justicia restaurativa que nos propone que asuma la responsabilidad y repare el daño que ha causado. La víctima, ya hemos dicho, en la justicia retributiva, en la actual, es un elemento marginal, es una carga de prueba, es un testigo. En la justicia restaurativa es el elemento central. El infractor delincuente es definido por sus defectos, por sus carencias. La justicia restaurativa, ¿qué nos propone? Que sea definido por su capacidad de restaurar el daño. El foco de la justicia restaurativa en establecer la culpa. La justicia restaurativa que propone solución de problemas y determinación de responsabilidades. ¿Vale? La justicia que tenemos ahora parece que es centrada en los antagonismos, en una lucha, ¿no?, de más pena, ¿no? Y la justicia restaurativa es lo que nos propone es el diálogo y la escucha. La mediación, conforme está concebida en la actualidad, puede realizarse en cualquier fase del procedimiento penal. Puede realizarse durante la investigación, durante el enjuiciamiento, una vez ya se va a producir la sentencia, o durante la ejecución de la misma. Cuando se produce antes de la sentencia, lo tienen en cuenta, no es que se haga la mediación y ya está, y todo el proceso penal se va... No, ojalá, pienso, no, todavía no hemos llegado a eso. Se hace ese procedimiento y se tiene en cuenta a la hora de sentenciar a la persona como un atenuante, ¿vale? El atenuante de reparar el daño causado, de intentar reparar el daño causado, ¿vale? Cuando ya se ha producido la sentencia y estás cumpliendo, por ejemplo, en prisión,
se te puede valorar para los beneficios penitenciarios, ¿vale? Para permisos de salida, tercer grado, libertad condicional, ¿sí? Y si no has entrado en la cárcel, pues se te puede valorar para realizar la suspensión de la condena, ¿vale? Hay solo en un tipo de delitos, que son los delitos leves, lo que antes conocíamos como delitos de faltas, que el procedimiento de mediación evita el juicio. Evita el juicio. Que esto es interesante porque tenemos a muchas personas, ¿no?, condenadas, normalmente los delitos leves, que lo llaman ahora, tienen aparejada pena de multa. Muy pocos pueden pagar la pena de multa, y la pena de multa, cuando no se paga, son días de cárcel. Entonces, esto es muy interesante que puedan hacer esos, porque evita el juicio. Tú propones, falta que la otra parte también quiera, pero evita el juicio. Esto es lo que comentaba José María. Me vais diciendo, ¿cómo voy de tiempo? Muy bien. Que sí, hay muchas personas que se plantearon, ¿no?, si todo esto que se llevaba al sistema penal podía ser introducido dentro de las prisiones, si podía servir. La mediación penal ya está más o menos extendida. La mediación penitenciaria existe en algunas prisiones muy residuales, ¿vale? No les gusta demasiado. Claro, la legislación penitenciaria, ¿no?, para reducir el número de conflictos interpersonales, ¿no?, para asegurar la seguridad y el buen funcionamiento del centro penitenciario, siempre interviene, su única propuesta, como sabemos, es sancionar el régimen disciplinario, y luego, si no funciona, a través de recompensa y castigo, ¿no? ¿Que te portas bien? Pues te portas muy bien, pues bueno, te voy a dar una comunicación más al mes, ¿no? Y que te portas muy mal, pues tenemos hasta el régimen de primer grado, ¿no?, o el aislamiento en celda, o otro catálogo sin fin de castigos, ¿no?, sabiendo todo lo que genera el aislamiento de las personas. Es su única propuesta. No hay más. ¿Qué sería si pudiéramos, ¿no? ¿Qué beneficios tendríamos si pudiéramos introducir este concepto, esta manera de justicia restaurativa dentro de las prisiones, que no fuera solo el procedimiento sancionador? Pues se habla... Uy, ¿dónde me he ido? Aquí. Se habla de que hay ciertos beneficios en el tratamiento penitenciario. Por una parte, porque se asume la responsabilidad por parte de la persona que ha cometido la falta, ¿vale? Se aprende otra manera de resolver los conflictos. Se aprende a dialogar, se aprende a escuchar y se toman decisiones autónomas, que esto me parece una de las cosas más importantes. Porque si lo que tienes en la cárcel es la pérdida de control sobre tu propia vida, deciden cuándo te levantas, deciden cuándo te acuestas, deciden cuándo tienes que comer, deciden cuándo tienes tu tiempo libre. Totalmente toda tu vida está en manos del régimen penitenciario. Tomar una decisión me parece, vamos, la leche. A mí me parece la leche. Mejora la convivencia penitenciaria porque pacifica las relaciones, disminuye la reincidencia y reduce la intervención administrativa. Y para la persona que sufre la prisión, reduce la ansiedad, aumenta esa percepción de control y no elimina ni derechos ni libertades. Uy, espérate, anterior. No, anterior. ¿Vale?
Se trata eso, de devolver a las personas presas parte de la percepción de control sobre sus vidas, a través de una forma alternativa de resolver sus conflictos de convivencia y, como fin último, pacificar las relaciones y disminuir parte de la tensión propia que se vive en ese contexto de cárcel. Yo participé de un proyecto muy pequeño de mediación penitenciaria en la cárcel de Quatre Camins. Estuve 1 año. Fue un desastre. Digo que me hubiese gustado, no, fue maravilloso. No, fue un desastre. Fue un desastre porque, uno, las personas presas era la primera vez que nos veían y la confianza te la ganas con el tiempo, con mucho tiempo. Otro porque fue muy de la mano de la Junta de Tratamiento Penitenciario. Era, de hecho, la Junta de Tratamiento Penitenciario quien elegía los casos en los que podríamos hacer una mediación. Todos los casos eran conflictos entre personas presas, ¿de acuerdo? Nunca se permitió hacer un proceso de mediación entre un funcionario y una persona presa. Porque decían que el funcionario ahí es la autoridad. Y claro, un procedimiento así podría ser que el funcionario dejara de ser autoridad. Por lo tanto, lo único entre personas presas y tutorizadas. Yo creo que ese fue el gran error, porque las personas no nos percibieron como un elemento ni de confianza ni alternativo a la resolución de conflictos, ¿no? Cuando lo que se propone, me parece a mí rompedor, te cargas el régimen penitenciario de la cárcel. Te lo cargas, dejas de sumar violencias. Se ha dado una pelea, hay una violencia y respondemos con más violencia, una pelea de según qué cierto grado, ¿no? La respuesta es el aislamiento en celda, es más violencia. Se rompe ese ciclo, pero estábamos muy limitadas y al final fracasó. Pero sabemos en otras, me parece que en la prisión de Zuera, en Zaragoza, ¿no? Lleva funcionando desde hace muchísimo tiempo. Incluso se han puesto experiencias dentro del módulo de primer grado. Me vais mirando así. Hablarme. Yo no entiendo, como decías, que las de Zaragoza, la experiencia es buena, que los otros centros no la dieran. Aquí no sé, aquí tú lo has propuesto varias veces y te han dicho que no. Porque tienen personas especializadas en todo esto, pero como sabéis, en las distintas prisiones están los incompatibles. Ya digo, muchos os preguntaréis, que es lo que decía al principio, ¿por qué lo de las listas para la misa, por ejemplo? ¿Por qué los listados? Porque en el listado puede haber 2 personas incompatibles que se han peleado y que están en distinto módulo y aprovechan el ir a misa para saldar sus cuentas. Entonces, la manera de resolver el conflicto es prohibir a uno de los 2 ir a misa, o ir al educativo o a polideportivo. La solución que se propone es la mediación penitenciaria. ¿Que podrías explicar en qué consiste la mediación penitenciaria? O sea, ¿cuáles son los elementos humanos? ¿Cómo habéis hecho una mediación penitenciaria? Que es muy parecida a la mediación penitenciaria. Es lo mismo, es contactar con la persona, preguntarle qué es lo que ha pasado, cuáles son sus necesidades, preguntar también a la otra persona cuáles son, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son tus necesidades? A través de las necesidades y un poco de saber empatizar, hay que saber empatizar si las 2 personas quieren, se hace primero varios encuentros personales donde se habla, uno, de que es un proceso de mediación, ¿no? Que es totalmente voluntario, que siempre va a intervenir una tercera parte, que es una parte imparcial, que es el mediador, que va a guiar
la conversación, que va a intentar guiar la conversación, y lo que se trata es de qué te serviría a ti, para poder tener una relación normal con esta persona. ¿No? Pues que me pague lo que me debe. ¿Cómo que te debe? ¿Qué te debe? ¿No? O que me dé esto 4 paquetes de tabaco. ¿No? O hablas con la otra persona, ¿pero qué ha pasado? Pues, y entonces después los encuentras. ¿Qué? Sí, una pregunta. La persona que tiene que, o sea, nos metemos a un despacho, digamos, Sí. los dos incompatibles, y la persona que hace la mediación, ¿qué tipo de preparación necesita? Porque a lo mejor dirá, bueno, es que eso lo tiene que hacer un psicólogo, o eso lo tiene que hacer un abogado. No, no tiene por qué. Yo cuando empecé en Quatre Camins, en Quatre Camins adultos, la experiencia que teníamos, yo iba como abogada, porque también yo podía explicar todo el procedimiento sancionador, cómo iba a funcionar y cuál iba a ser el resultado, y le proponíamos como alternativa la mediación, voluntariamente, si quería. Tanto si nos daba tiempo. Nosotros, la suerte también que teníamos es que, claro, todo tiene su parte mala y su parte buena. Cuando el ir muy de la mano de la junta de tratamiento, por una parte mal, porque te perciben como el enemigo, pero también lo que conseguíamos era paralizar ese procedimiento sancionador. Se paralizaba hasta que nosotras interviniéramos. Yo soy abogada, les explicaba toda la parte de la sanción, y luego tenía mi compañera que era psicóloga. Entonces teníamos esa parte de derecho y esa parte una parte más de psicología. Y las dos, aparte, habíamos estudiado mediación y resolución de conflictos. En la mediación y la resolución de conflictos hablamos en el ámbito penal, pero existe en muchos, en amplitud. Se conoce más en familia, a lo mejor, porque en familia es obligatorio, en disputas, digamos, nos vamos al Código Civil, ahí en el procedimiento es obligatorio el ofrecimiento de mediación. En el penal o lo conoces o nadie te habla de mediación, nadie. Y hay equipos especializados. En la Ciudad de la Justicia hay un equipo especializado en mediación y reparación penal. Y nosotras sí, abogada, psicóloga y con formación en resolución de conflictos. Aquí la gente se está preguntando, o sea, está pensando si nosotros seríamos capaces, con una mínima preparación, de eso. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Hay que bajar mucho las emociones para ciertas cosas. Hay que bajar mucho las emociones. Pero sí que hay, por ejemplo, Julián. Julián tiene, por ejemplo, una experiencia en el módulo de aislamiento, donde lo que hacía era, no hacía puramente mediación, pero sí que hacía como diferentes juegos, talleres, como para reducir, empezar a reducir la violencia, empezar a hacer como ciertas cositas que llevan a que luego el proceso de mediación pueda ser posible. Tenían un proyecto concreto de reducción de la violencia en el régimen de aislamiento. Yo creo que la finalidad de la mediación también es evitarle un mal mayor, ¿no? Es decir, hacerles ver que si no se llega a esa mediación, no se llega a ese acuerdo, no se llega a esto, las consecuencias pueden ser más graves. No se trata de eso. Luego veremos el vídeo. El vídeo es alucinante porque te plantea el peor de los escenarios. Yo cuando lo vi, yo hablaba de justicia restaurativa y pensaba, sí, bueno, en un robo, ¿no? En un robo, oye, ¿por qué me has robado?
Oye, pues mira, haz un trabajito en beneficio de la comunidad, ¿no? Pero cuando te matan a tu padre o a tu madre, hacer un proceso de justicia restaurativa, y la gente que participó no tenía nada. ¿Nos pensamos que los presos que participaron de ETA tuvieron algún beneficio penitenciario? No. Va más allá. Claro, tú puedes decir, bueno, es que las consecuencias son 15 días de aislamiento en prisión. No, eso ya... Dicen, bueno, pues para evitar los 15 días, si son expertos en manipular, de vale, lo hago este procedimiento de mediación, pero no sería real. Sí, muchos, el inicio puede ser ese, ¿eh? Y se les tiene que explicar. Obviamente, tú sabes lo que es ya se lo saben casi de memoria, pobres, ¿no? El procedimiento sancionador, ¿dónde vamos a acabar? Pues si es una falta muy grave, en un aislamiento en celda. Si las faltas son reiterativas, son muchas faltas graves, en un primer grado. 3 meses, 6 meses, ya veremos lo que tenga bien el centro penitenciario de tenerme ahí encerrado. Antes que no se conoce, que si no lo saben, no lo piden. Normalmente la gente si no conoces que hay mediación penal y que puedes hacerlo, no lo pides. ¿Y eso nosotros comunitarios podemos informar y decir, puedes hacer esto? Sí, no lo puedes hacer? Sí, se puede informar. Yo antes, hace muchos años ya, cuando se dieron situaciones tan bonitas, con temas de delitos, delitos graves, delitos muy graves. Yo les hablaba de la mediación, hay un equipo en la Ciudad de la Justicia, ¿aquí tenemos internet? Sí, pero no. Sí, es que no se acaba. Ah, puñeta. Sí, entonces si buscamos por internet, los equipos de justicia de mediación y reparación penal. Oh, tenemos la clave. Luego os lo pongo. Os doy la dirección, ¿vale? Justicia, en la Ciudad de la Justicia, Servicio de Justicia de Reparación Penal o algo así se llama. Y tú les puedes dar y puedes contactar con ellos. Y el equipo de justicia se traslada a las prisiones. Y yo tuve dos casos. Uno de un robo con violencia e intimidación y me parece que lesiones. El preso solicitó esa mediación, la víctima no quiso y era antes del juicio. Eso se dio antes del juicio. Y entonces lo que hizo el chaval fue escribirle una carta a la víctima y se la leyó el día del juicio. Y a la víctima le transformó, porque salió del juicio diciendo, ¿pero qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Y me decía, ahora yo le quiero perdonar. Era increíble. Y luego tuve otro caso también de un homicidio, que la persona escribió una carta a los familiares. Nunca le contestaron. Y él no obtuvo ninguna recompensa, ni de atenuante, ni nada. Pero él lo intentó porque él lo necesitaba. Pero sí, se les puede hablar de este proceso, claro que se les puede hablar. Pues no sé, vosotros habláis mucho con las personas que están privadas de libertad, ¿no? Depende de la mediación, si es positiva, por ejemplo, que sí acepta el error y la disculpa más sincera y todo, ¿puede haber juicio? Hay juicio, no paraliza el proceso. Solo en juicios, en delitos de faltas, en delitos
de poca entidad, pero no va a haber condena penal. Entrarán. No paraliza nada, no tiene nada que ver. Es un atenuante, le tienen en cuenta como atenuante. Pues bueno, te rebajo, en vez de 4 años, pues te pongo 3,5, porque has reconocido y has intentado reparar el daño causado. Es un atenuante. La mediación en el proceso penal es antes de que se celebre el juicio, antes de que te condenen y tal, no paraliza el procedimiento y solo se tiene presente como atenuante. Sí que hay otros países europeos que se hablan de esto, de estos círculos sentenciadores, ¿no?, que os he hablado antes, donde lo que se hace no es exactamente una mediación, porque está la familia del delincuente, la familia de la víctima, ¿no? Y entre todos intentan buscar una solución a ese delito. Ahí hay en otros países europeos donde esos procesos sí que evitan el procedimiento penal. Pero aquí en España no. Solo se evita si estamos hablando de delitos de faltas leves, de cositas muy pequeñas. Pero en un delito no. Es un atenuante y ya está. Y después es eso, después no es que te quiten pena, ni no, te lo van a tener presente para darte un beneficio penitenciario, pero... Y a veces ni eso, ¿eh? Nunca sabes si también la persona... La víctima va a querer. Como último recurso, un recurso desesperado para ver si obtiene algo. Claro. Sí. Lo que pasa que los jueces de vigilancia penitenciaria... La Junta de Tratamiento ahora no sé cómo estará. Supongo que ha cambiado poco la situación dentro de la cárcel, ¿no? Que siempre es la misma, desgraciadamente. Pero los jueces de vigilancia penitenciaria me he encontrado muy poquitas sentencias, porque también hay muy poca mediación penitenciaria, que lo tengan presente para la concesión de los permisos y de la libertad condicional. Algún auto encuentras, pero lo tienen poco presente. Si consigues, sí que es verdad, la evitación de la sanción, al menos ahorrarte 14 días de aislamiento en celda, o los actos recreativos, la prohibición de la PPS, la PPRL, ¿no?, la privación de actos recreativos y tal. Que no dejar de ir a la misa, no dejar ir, no es una puñetera sanción. O sea, cuando dicen, no, es que a este no le dejan bajar a misa, no lo pueden utilizar como sanción eso. Sí, eso supongo que está claro en todas las prisiones. Hemos hablado muchas veces también de los capellanes. Que es un derecho fundamental. Privación de patio y de actividades recreativas, pero no significa privación de atención religiosa, ni de servicio religioso, ni de misa, ni de catequesis, ni de Biblia. No es privación de actividades que atentan, digamos, contra el derecho de asistencia religiosa. ¿Qué pasa? Que esto... Es un derecho fundamental. Sí, pero en distintas prisiones depende del equipo directivo, lo aplican a rajatabla y ahí hay que tener mano entera para conseguirlo, y en otras prisiones pues no ponen en absoluto ningún problema. Lo que respecta a nosotros en jóvenes, ha habido veces que hemos tenido problemas, pero problemas precisamente por algún funcionario o funcionaria que desconocía esa normativa. Y entonces, haciéndole ver de buena manera, oye, mira, es que esto no es ninguna actividad recreativa. Ahora viene a misa y cuando vuelva de misa, vuelve a subir a su celda. Y creo que así hemos conseguido cosillas. Pero, insisto, PPR no significa prohibido ir a misa o prohibido ir a catequesis. Es grave que desconozcan que la libertad religiosa es un derecho fundamental. ¿No? Es grave. ¿Más preguntas?
Ve. Tú antes estuviste un año en mediación. En Cuatro Camins. No solucionaste nada porque siempre eran entre dos presos. No hubo nunca una víctima de abuela. No, eso ya se lo dejamos al equipo de mediación y reparación penal de la Ciudad de la Justicia. Era mediación penitenciaria y solo nos dejaban mediar entre personas presas. Hacíamos incompatibilidades y otras peleas que podían tener. Pero es eso, yo creo que fracasó mucho, pero por un tema de confianza de las personas presas en nosotros, ¿no? Porque aparte, cuando presentamos el proyecto, íbamos acompañados de la Junta de Tratamiento, lo presentaron como un programa de tratamiento y ahí ya sabemos que no va a funcionar, porque te ven parte de la cárcel. Y cuando ya te ven parte de la cárcel, tú pierdes un poco. La persona mediadora tiene que ser casi no las características que tiene que tener un juez, ¿no? De imparcialidad y de neutralidad. Cuando a ti te perciben parte de un sistema, pues ya ahí poco puedes hacer, ¿no? Porque te decían, ya era el educador, ¿qué le vas a decir? Claro, dices, ¿no? Y era difícil también porque tiene que ser un proceso confidencial, ¿no? Lo que hable el mediador con una persona, pues se queda entre el mediador y la persona y luego hablas con la otra persona y se va quedando ahí, ¿no? Y luego ese encuentro es confidencial, lo único que se puede hacer público es el acuerdo, ¿no? Pero aún así va más allá, ¿eh? Cuando veáis el vídeo va a ir más allá, va más allá de un proceso y de tener, pues yo necesito esto, y la otra persona, pues va más allá. Va más allá. Se trata mucho de la necesidad de la persona, de la víctima, ¿no? Y de la persona presa. Hay un caso de un chico que hace más de 10 años que mató a una persona. Entonces dicen que es que no tiene empatía a la víctima ni a la familia y no tiene permisos por este problema. Y él dice, después de 10 años, ¿a quién tengo que tener empatía? A la familia de la víctima no lo he visto nunca, y la víctima ya no está y no lo entiende. No lo entiende. No. Pero sí que se responsabiliza de su... Sí, pero evidente que tiene que tener empatía, y claro, dice que después de 10 años... Bueno, porque a lo mejor ha hecho el programa un programa de tratamiento, ¿no? Sobre... Sí. Claro. Que te enseña a tener empatía. Y en ese programa tan, ¿no? de violencia... le dicen, ¿no? Como resultado de vete tú a saber el qué, le dicen que no tiene empatía. Yo creo, si él se arrepiente de lo que ha hecho, ¿no? Si él tiene cierto sentimiento de arrepentimiento, sí, lo tiene, ¿no? Y puede pensar, ostras, a la persona a la que maté tiene familia. Es algo que le he quitado, ¿no? Te ha quitado las consecuencias de que te maten a un familiar, son súper bestias. No nos lo imaginamos porque no podemos estar ahí ni ganas. Pero si empatiza algo y si es capaz de saber el daño o de intentar intuirlo, porque no lo intuyes, yo creo que es muy difícil. Si quiere hacer un procedimiento de reparación con la familia, ¿por qué no lo puede plantear? Pero no porque vaya a tener beneficios penitenciarios, ¿eh? Yo, por ejemplo, al chaval que le dije, haz una carta a la familia de la víctima, ¿no? Iba a ser juzgado por homicidio, y fue juzgado por homicidio y fue condenado a 7 años de cárcel. Pero él me decía, Laura, yo sueño todas las noches. Yo sueño todas las noches, yo no lo estoy pasando bien, yo necesito pedir perdón.
tenía una necesidad que decía, es que no duermo, es que no, lo estoy pasando mal. Y eso se dio cuenta y empezó a hablar de eso cuando llevaba, jolines, pues es que llevaba de preventiva 2 años y me parece que le prorrogaron 1 año más de preventiva, me parece que llevaba 3 años de preventiva. Y ya estaba el juicio señalado y todo, y empezó él diciendo, yo he soñado muchas veces con la víctima, ¿no? Hizo todo un proceso, él solito, él solo, que me decía, yo necesito pedir perdón, es que lo necesito. Necesito pedir perdón, aunque él en su caso no fuera perdonado. Pero hay veces que cuando entras a hablar de estos temas son cuando salen, ¿no? Son cuando salen. Aparte en la cárcel, en contextos que son de violencia y que cuando no es un pito es una pelota, ¿no? Poder reflexionar tranquilamente y por una persona que no me va a juzgar, es decir, por una persona que no tiene el poder ni de darme permisos, ni de quitármelos, de no darme un beneficio A, B o Z, porque si yo soy un educador, una trabajadora social, no, el discurso ya sabemos cuál va a ser, ¿no? Pero si soy algo externo, que no le voy a juzgar, que sabe que no le voy a juzgar y que puede hacer una reflexión sobre el delito cometido, a lo mejor descubrimos un mundo. Ahí. ¿Qué hora tenemos? No sé ni qué hora es, ¿eh? Ah, otra cosa. Sí, lo que le llamas justicia restaurativa. Pero ¿qué es lo que restauras si no tiene ningún beneficio de nada? Uy, eso te lo dejo para el vídeo. Eso te lo dejo para el vídeo. Y digo, claro, me dicen, haces todo este proceso, pero no restauro nada de nada. Te lo dejo para el vídeo. Eso te lo dejo para el vídeo. El vídeo es eso. Las personas que participaron no tuvieron ningún beneficio penitenciario. Los beneficios penitenciarios, por ejemplo, de la persona que sale, los había conseguido antes. Hay veces que va más allá. Y es entre eso, ¿lo avanzo o hacemos el descanso y después lo...? Si hay más preguntas sobre esto y si no hacemos el descanso, luego veremos la película y volveremos a comentar. Y luego debatís aún más.